Cuando llegamos al pequeño hotel éramos los únicos huéspedes y nos mostraron la habitación. El piso era de madera muy vieja que rechinaba al pisar. Parecía el escenario de una película de terror. Cuando el señor de la recepción nos dio las llaves, nos advirtió que si salíamos y regresábamos al hotel de noche, pasara lo que pasara, fuéramos directo a la habitación. Mazamitla, Jalisco, México. Un pueblo mágico en plena Sierra del Tigre, rodeado de bosques que parecen infinitos y de montañas que se envuelven en neblina cada amanecer. Conocido como la Suiza mexicana, es uno de esos lugares que parecen salidos de una postal. Calles empedradas, casitas con techos de teja, olor a pino en el aire y cabañas que invitan a quedarse, desde las más modestas hasta las más lujosas. Sí, es un lugar que todos los que tengan oportunidad deberían visitar al menos una vez en la vida. Pero, como suele pasar en sitios con tanta historia y tanta naturaleza a su alrededor, Mazamitla también guarda otro rostro, el de las leyendas. En sus calles, en sus bosques, en las mismas cabañas donde llegan turistas a descansar, se cuentan historias de apariciones, de voces extrañas que llegan desde el bosque por las noches, de presencias que parecen vigilar o acechar desde la oscuridad. Sucesos simplemente inexplicables donde el tiempo parece transcurrir de forma distinta. Claro, hay leyendas que se han transmitido de generaciones en generaciones, pero también están esas historias, esos encuentros con lo paranormal recientes, documentados, que los visitantes comparten con miedo. Después de investigaciones hechas por miembros de la comunidad, no son pocos quienes aseguran que ahí, en Mazamitla, sucede una de las historias más populares de relatos de la noche, la cabaña en el bosque. Y aunque eso nunca ha sido confirmado, tantos videos y comentarios al respecto terminaron provocando que mucha gente empezara a comentarlo en TikTok. Y nos encontramos con que ahora hay una gran cantidad de personas ajenas a la comunidad, incluso sin saber de nuestras historias, de la cabaña en el bosque, ni de las que hemos llegado a contar, empezaron a compartir en esa plataforma y en otras más sus experiencias en las cabañas de Mazamitla. Muchas de esas historias han llegado a nosotros, algunas incluso sin los nombres de quienes las han contado, pero creemos que es momento de compartirlas porque quizás estamos ante uno de los espacios con mayor actividad paranormal en México. Es momento de recopilar más historias, así que si tienes una, por favor, te pedimos que nos la hagas llegar, y mucho más pronto de lo que imaginas. Estaremos ahí, porque sí, nos encantaría ir a grabar un episodio ahí, para comprobar si es cierto que nadie puede ir a Mazamitla sin llevarse una prueba de lo sobrenatural. Estás escuchando Relatos de la Noche. A toda la gente que nos escucha en YouTube, les recordamos quedarse hasta el final de este episodio porque vamos a anunciar a los 10 ganadores y ganadoras de libros del sorteo por los 2 millones de suscriptores. Empezamos este episodio con un relato muy pequeño, del que nos pasaron una captura de pantalla. Esperamos encontrar al autor o autora. Sería muy interesante saber más al respecto. Esta es la historia. Hace tiempo fui con unos amigos a una cabaña algo alejada del pueblo. Nos comentaron que la tienda más cercana estaba a 15 minutos, así que decidimos ir alrededor de las 5 de la tarde cuando aún había sol. Caminamos y caminamos, pero no llegábamos a ningún lado. Una hora después, llegamos a una zona con casas, pero no había nadie. Entramos a una tienda que se veía muy vieja y llena de polvo, y decidimos no comprar nada ahí. Avanzamos un poco más y llegamos a otra tienda, donde nos dijeron que efectivamente la cabaña donde nosotros nos quedábamos estaba a 15 minutos. Pensamos que nos habíamos perdido de alguna forma, pero que de regreso sería diferente. Sin embargo, de vuelta hicimos otra hora y regresamos cuando ya estaba completamente oscuro. Algunos amigos se habían quedado en la cabaña y una chica había salido a buscarnos.
Ella contó que al caminar llegó a ese mismo pueblo, el que parecía casi abandonado, que llegó en 15 minutos, pero que al entrar escuchó risas de niños que no veía y le dio miedo, así que regresó. Lo raro es que nunca nos encontramos, a pesar de que había un solo camino para llegar, y a los lados únicamente había bosque. Yo fui a Mazamitla cuando recién levantaron las restricciones por el COVID y apenas comenzaban a abrir los espacios turísticos. Me hospedé en un hotel que está detrás de la iglesia. No recuerdo el nombre, pero era muy antiguo. Cuando llegamos éramos los únicos huéspedes y nos mostraron la habitación. El piso era de madera muy vieja que rechinaba al pisar. Cuando el señor nos dio las llaves nos advirtió que si llegábamos de noche, fuéramos directo a la habitación. Esa noche regresamos de cenar como a las 11:30 y ya estábamos platicando, cuando comenzamos a escuchar pasos en la habitación. Pasos de algo que no podíamos ver, pero que parecía caminar a 1 metro de nosotros, muy despacio. Tratamos de convencernos de que era por lo viejo del piso y los cambios de temperatura. Lo extraño fue que, ya con la luz apagada, dentro del baño se escuchaba como si rodaran algo de metal en la tina. Por miedo no nos levantamos hasta que amaneció. Al revisar, en la mañana, encontramos ahí una moneda oxidada. Yo la tomé porque había visto una fuente en el patio y pensé en aventarla ahí. Cuando entregué la llave al recepcionista, me preguntó que de dónde había sacado la moneda. Le dije que del baño, y él me respondió que esas monedas antiguas solo podían encontrarse en el pozo, porque la gente hace mucho tiempo solía aventarlas ahí. Hola Uriel y hola comunidad de Relatos de la Noche. Me llamo Carlos. Soy un gran seguidor de tu canal desde YouTube y con cada episodio siempre me nace la necesidad de escribirte un relato que me ocurrió junto con varios amigos y mi hermano hace ya algunos años. Como persona escéptica, este fue mi momento para comprender que hay cosas muy extrañas, pero sobre todo, como lo mencionas en varios relatos, hay que tener respeto por las cosas que desconocemos. Esta es una historia que varias personas podemos contar y que siempre coincidimos porque nos ocurrió a todos. Todo comenzó en el 2010. Varios amigos y yo decidimos rentar una cabaña en Mazamitla, Jalisco, que está a poco más de 1 hora de Guadalajara. Queríamos descansar y pasar allí el fin de semana largo. En ese entonces todos éramos estudiantes, por lo que tuvimos que buscar un lugar barato para pasar esos días. Éramos un total de 12 personas y conseguimos una cabaña con 3 cuartos. Uno abajo, donde durmieron 3, y 2 arriba, donde nos acomodamos los demás. El primer día todo estuvo muy bien, pero sí pasó algo raro. Dejamos nuestras cosas en los cuartos y salimos a comer. Solo un amigo se quedó para bañarse, y él cuenta que mientras se lavaba los dientes, alcanzó a ver en el espejo del baño a alguien pasar por detrás de él. El baño tenía un espejo desde el cual se alcanzaban a ver las escaleras de la cabaña. No se quiso clavar en eso, aunque ya no había nadie más en la cabaña, y simplemente lo ignoró. Y el día siguió como si nada. Por la noche, ya con algunos tragos de alcohol encima, comenzamos a contar historias de terror, pero más que nada para burlarnos. Y después nos pusimos casi a retar a que si había algo que se manifestara, a que algo pasara para poder creer. Teníamos esa típica valentía que da la fiesta entre amigos. Vaya error, como podrán imaginarlo. Esa misma noche, otro amigo que dormía solo con su novia vio cómo, con la luz de la luna, se formaba la silueta de una persona a un lado de la cama, como si hubiera alguien parado viéndolos dormir. Se asustó tanto que se tapó con la cobija como cuando somos niños. Al día siguiente fuimos a caminar al pueblo y a la cascada. Estuvimos afuera unas 3 o 4 horas. Al regresar nos dimos cuenta de que la cabaña estaba abierta. Discutimos sobre si alguien había olvidado cerrar con llave, pero lo más extraño fue que todas las puertas en la cabaña
Refrigerador, alacena, baños, cocina, todas estaban abiertas, como si alguien hubiera entrado a robar, pero nada faltaba. Todas las cosas seguían ahí, incluso mi laptop, que había dejado sobre la mesa porque debía entregar una tarea el lunes. Ya entrada la noche, todos estábamos reunidos en la sala tomando cerveza y tequila, con un ambiente festivo todavía, pero definitivamente ya sin ganas de retar a nada, cuando en el baño de arriba escuchamos que jalaron la cadena. Todos nos quedamos en silencio, menos yo, que por alguna razón grité: «Ya bájale de huevos, cabrón». Fue mi forma de burlarme de todo lo que estaba pasando para intentar restarle importancia, para que no perdiéramos el control. Pero nadie se rió, nadie reaccionó. Por más que queríamos evitarlo, el miedo ya estaba bastante instalado entre nosotros. Esa noche, mientras dormíamos, un amigo vio cómo alguien entraba al cuarto grande, arriba donde estábamos 7 personas en literas. Dijo que esa silueta se acercó a mí. Se quedó a mi lado por un momento. Se inclinó hacia mí y luego se fue. Yo no sentí nada porque tengo el sueño muy pesado, pero cuando mi amigo me lo contó al día siguiente, lo único que atiné a decir fue: «Pues para la próxima despiértame, por favor». El segundo día fue más tranquilo. Comimos en el pueblo, paseamos a caballo y hasta hubo una discusión fuerte por dinero, creo. Pero llegó la tercera noche. Esa maldita tercera noche. Para ese punto ya intentábamos bromear con las cosas que habían pasado y decíamos que cada día era peor que el anterior. De hecho, como recién se había estrenado Actividad Paranormal, no sé si la recuerden, comentábamos que parecía que estábamos viviendo la película. Pero nada nos preparó para lo que ocurrió esa noche. Todos nos fuimos a dormir y por lo ocurrido noches anteriores decidimos cerrar con llave la puerta del cuarto. Serían alrededor de las 3 de la mañana cuando, entre sueños, escuché que alguien me llamaba en voz baja. «Carlos, Carlos, despierta». Medio desperté y vi que era mi amigo. Me dijo: «Alguien quiere entrar al cuarto». Volteé hacia la puerta y vi cómo la manija giraba poco a poco hasta que la puerta empezó a abrirse lentamente. El miedo me paralizó. Solo alcancé a hablarle a otro amigo para prepararnos. Luis, abre los ojos». Él despertó y vio la puerta y solamente dijo: «¿Quién se quiere meter?». Entonces la puerta dejó de moverse y una calma extraña invadió la habitación. Segundos después se escuchó como algo o alguien corría por las escaleras golpeando la pared con furia. El sonido fue tan fuerte que parecía retumbar en toda la cabaña. Eso duró al menos 30 segundos, hasta que se azotó la ventana del baño y sonó como si se rompiera en pedazos. Esta vez todos despertaron. Mi hermano fue el primero en preguntar qué había pasado. Le dije que alguien se quiso meter al cuarto. Él pensó de inmediato que se trataba de un ladrón, pero cuando intentó abrir la puerta para salir y revisar, no pudo moverla. La puerta del cuarto estaba atorada, como si alguien la estuviera jalando desde afuera. Mi hermano, que es muy fuerte, se apoyó con las piernas y por fin la pudo abrir. Todos los demás se levantaron asustados y confundidos. Con mucho miedo decidimos revisar la cabaña. En un armario que no habíamos abierto, encontramos un crucifijo de casi 1 metro de altura, enorme y muy detallado. Nos pareció extraño, pero decidimos colocarlo en el pasillo. No sé, en ese momento sentimos que podía ayudarnos. Cuando intentamos dormir, cuando sentí que los demás se habían dormido, cuando por fin nos habíamos callado, escuché algo dentro del cuarto, como si alguien caminara entre cama y cama, arrastrando los pies.
Yo con miedo cerré los ojos con fuerza y encogí las piernas, como cuando eres niño y te escondes bajo las cobijas. En ese momento lo sentí. El colchón de la litera donde yo dormía se sumió, como si alguien subiera por él. Sentí como me tomaban de las piernas y luego intentaban jalarme hacia abajo, pero despacio, como si no quisieran despertarme. Grité. No se imaginan cómo grité, y mis amigos se levantaron corriendo asustados. Encendieron la luz, pero no había nada. Después de eso, decidimos mejor dormir todos apretados en un mismo cuarto. Entonces, los golpes se dieron allá abajo, junto a la puerta, pero dentro de la cabaña, como si alguien enfurecido golpeara las paredes. Al amanecer, mientras el pueblo despertaba, escuchamos a unos perros ladrando sin parar hacia nuestra casa. No lo hicieron por minutos, sino por casi media hora. Era como si supieran que algo malo estaba ahí adentro con nosotros. Antes de regresar a Guadalajara, revisamos la cabaña para recoger los vidrios que se habían roto, pero no había nada. La ventana del baño estaba intacta. Lo único extraño era que en el segundo cuarto, el que dejamos vacío, las cobijas, sábanas y almohadas estaban arrumbadas en un rincón, como si alguien las hubiera aventado hacia allá, como si alguien se hubiera hecho un nido. Eso fue el colmo. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos. No queríamos pasar ni un minuto más ahí. Como dato adicional, quienes dormían en el cuarto de abajo aseguran que vieron la silueta de alguien subiendo las escaleras. Un detalle que solo supimos hasta varios días después. Espero que puedas contar esta historia y, sobre todo, me he preguntado si alguien más ha vivido algo similar en ese lugar. No sé si puedas decirlo en el episodio, pero los datos de la cabaña son Fraccionamiento Mazamitla, Jalisco. Cabaña número 9. Gracias por continuar por aquí, comunidad. Voy a preguntarles y, por favor, déjenme en los comentarios su respuesta. ¿Han estado por ahí en Mazamitla o sus alrededores? ¿Conocen a alguien que haya estado? Les repito que este es un primer episodio al respecto, pero nos encantaría tener más experiencias, más relatos para poder compartir en un siguiente episodio todavía más largo, todavía más especial. Es muy curioso. Hay pocos lugares que tengan tantas historias que sostengan un episodio entero. El metro de la Ciudad de México, el centro histórico, y seguramente habrá otros como la Zona del Silencio o la Patagonia, o Calafate en la Patagonia. Díganos, por favor, ¿cuál sería otro lugar tan especial? ¿Cuál se nos está pasando? Sería muy bonito encontrar más lugares con muchas historias por contar, pero por ahora es momento de seguir. Continuamos con más historias esta noche y vamos a pequeñas vivencias que nos mandaron personas que las vieron en plataformas, esperando pronto ahondar al respecto. Hace más de 12 años me pasó algo en una cabaña por ahí. Estábamos cenando y desde mi lugar veía directo hacia la ventana frente al comedor. De repente vi que alguien se acercaba. Al principio solo distinguía la silueta, pero cada vez estaba más cerca, acercándose a la cabaña, hasta que atravesó la ventana y desapareció. Me quedé en shock sin decir nada, hasta que la mamá de la amiga de mi hermana volteó y me dijo: «¿Lo viste, verdad?». Me cagué el miedo. Resulta que ella era vidente y nos explicó que ese espíritu ya tenía tiempo rondando esa cabaña. Dijo que era un muchacho que se había accidentado. Y quedó penando. Esa noche ya no pudimos dormir y el día siguiente nos cambiaron de cabaña. No sé si fue algo paranormal o no, pero mi esposo y yo salimos a caminar de noche por el bosque y de repente todo se volvió tan espeso que tuvimos que encender la linterna del celular.
En ese momento sentí que me apretó muy fuerte la mano y empezó a jalarme, asustado y muy nervioso. Cabe mencionar que él no es nada asustadizo, pero me llevaba rapidísimo de regreso sin decir una sola palabra. Yo llevaba la piel erizada, más por su reacción que por otra cosa, porque yo no había visto nada. Ya en la cabaña me confesó que entre los matorrales vio a un ser humanoide, agazapado, observándonos fijamente. Como llevábamos la linterna encendida, la luz alcanzó a reflejarse en sus ojos. Él pensó que en cualquier momento podría levantarse y empezar a seguirnos, por eso reaccionó así. Yo, de solo acordarme, todavía me pongo chinita, aunque seguimos amando ir a Mazamitla. En una ocasión, cuando nos quedamos ahí, mis papás vieron la cabeza de una persona pasar por la parte baja de un ventanal que estaba a casi 3 metros del piso. El ventanal daba hacia el patio de la cabaña. Mi papá y mi cuñado, que son altos, salieron a revisar si podían asomarse para comprobar si alguien se había metido, pero aún les faltaba bastante para alcanzar esa altura. No tenemos idea de qué fue lo que se asomó. Nos hospedamos en una cabaña y la segunda noche comenzamos a sentir una vibra extraña. Durante la convivencia, un amigo empezó a gritar sin parar y a llorar, señalando que había una mujer muy rara en las escaleras. Nosotros no vimos nada, pero él incluso se desmayó. Lo acostamos y más tarde, cuando intentamos dormir, no paraban de tocarnos la ventana. No pudimos dormir porque no nos dejaban. A la mañana siguiente salimos de inmediato con la primera luz del día, aunque aún nos quedaban varios días pagados. Dejamos todo, incluso las maletas. La última vez que fui a Mazamitla, un amigo y yo nos despertamos temprano para caminar por el bosque en busca de un mirador que supuestamente estaba cerca de ahí, pero nunca lo encontramos a pesar de seguir las direcciones exactas. Lo raro fue que después de un rato vimos a una viejita caminando sola, en dirección hacia nosotros. Pensamos, ¿qué hace sola aquí? Cuando nos cruzamos de frente con ella la saludamos, pero no respondió. Llevaba varios morrales, una canasta y otras cosas, pero lo más extraño era que en una mano cargaba una bolsa de plástico con un animal muerto, algo que parecía un gato. Después de eso, y cuando lo perdimos de vista, mejor decidimos regresar. Si tú viviste una de estas historias o conoces a quien las vivió, por favor, pástale este episodio, dile que queremos saber más, conocer más de estas experiencias. Pero ahora continuamos con otras de las que nos han enviado. Esto aún no se acaba. Hola comunidad, hola Uriel. Espero que ustedes sean los que terminen juzgando si esto fue paranormal o no. Yo lo que puedo decir es que lo que vivimos un grupo de amigos y yo en Mazamitla me cambió por completo la forma en que veo historias que antes yo mismo escuchaba solo por diversión. Pasó hace unos años. Rentamos una cabaña entre 8, un poco retirada del centro porque así salía más barata. Era de 2 pisos, de madera, rodeada de pinos altos. De día parecía de postal, se los juro. El olor a resina, el sol filtrándose entre las ramas, la neblina que se levantaba temprano y hacía que todo se viera como una película. Pero de noche se volvía otro lugar por completo. El silencio allá arriba es tan denso que hasta el crujir de la madera parece demasiado fuerte. La primera noche después de cenar salimos a caminar. Íbamos 3, 2 amigos y yo. El resto se quedó jugando cartas y tomando en la sala. Me acuerdo muy bien que el sendero era estrecho, bordeado de arbustos y matorrales. Al principio solo íbamos platicando y riéndonos, pero después sentimos que el aire se puso frío y se sentía en la cara, como si de pronto hubiera humedad o una presión rara. Sacamos la linterna del celular y empezamos a alumbrar hacia los lados. Ahí fue cuando vimos algo.
Entre los arbustos, apenas a unos metros, había algo agazapado. Al principio yo pensé que era un animal, pero la forma era demasiado humana. También el torso encogido, los brazos largos pegados al cuerpo, la cabeza ladeada como observándonos. Lo que me heló fue cuando la luz se movió y alcanzó a darle directo en la cara. No distinguí rasgos, solo los ojos, que reflejaron la luz como si fueran metálicos, como los de un animal en la oscuridad. No se movió, no retrocedió, no hizo ningún ruido. Solo estaba ahí esperando. La sensación fue inmediata. Sentía que si dábamos un paso más se iba a lanzar hacia nosotros. Regresamos. No corrimos, pero casi. No quisimos movernos rápido para no generarle alguna reacción. Regresamos a la cabaña caminando lo más rápido que pudimos, en silencio. Cuando llegamos y cerramos la puerta detrás de nosotros, respiramos como si hubiéramos contenido el aire por varios minutos. El resto del grupo no nos creyó. Dijeron que estábamos sugestionados o que seguro era un tronco o un arbusto que nos pareció raro con la linterna o algún animal. Se rieron y cambiaron de tema. Y así, después de un rato, cada quien se fue a dormir a su cuarto. Yo dormí en el segundo piso con otros 3. Estábamos cansados, yo un poco nervioso todavía y pues todos con unas cervezas encima. Así que pronto todos estábamos medio dormidos. Fue entonces que comenzó lo peor. Primero un golpeteo muy suave, como si alguien tocara con los dedos en la ventana. Pensé que era una rama movida por el viento, pero el sonido se repitió, regular, como si alguien estuviera marcando el ritmo. Uno de mis amigos, el que estaba más cerca de la ventana, se levantó molesto para cerrar la cortina. Apenas lo hizo, se puso pálido. Yo lo vi retroceder un paso y quedarse congelado. Le pregunté qué pasaba y apenas pudo decir: una mano. Nos acercamos y por un instante todos alcanzamos a verla. Una mano grande, con dedos largos, larguísimos, pegada al cristal. Estaba justo a la altura de su cara, como si alguien tratara de asomarse. Lo imposible era que estábamos en el segundo piso, a varios metros de altura, que afuera no había árboles pegados ni nada donde alguien pudiera treparse. Nadie se atrevió a salir a ver. Lo más que pudimos hacer fue correr y cerrar la cortina. Empujamos la cama contra la ventana y tratamos de dormir todos juntos, con la luz encendida, y nadie lo logró. Al amanecer revisamos afuera. El muro estaba limpio. No había marcas ni huellas. La ventana estaba intacta, pero la sensación de que eso que habíamos visto en el bosque nos había seguido, esa era imposible para mí de quitármela. Los 2 amigos que fuimos a caminar y yo acortamos el viaje. Nos quedaba una noche más pagada, pero no quisimos arriesgarnos. Empacamos y regresamos a Guadalajara en cuanto pudimos. Hasta hoy, cuando recuerdo esa mano apoyada en la ventana, me da la misma sensación que aquella noche. Que lo que vimos no se quedó en el bosque, que nos acompañó hasta la cabaña, y que si hubiera podido encontrar la forma de entrar, creo que yo no estaría aquí contando esta historia. Hola comunidad, esto que les voy a contar me pasó hace ya varios años, cuando estaba en la universidad. Yo estudiaba literatura y la verdad es que en ese tiempo andaba en una etapa muy hippie de mi vida. Confiaba demasiado en la gente, me gustaba viajar sin nada de plan, improvisando, tomando lo que se presentara en el camino. Un fin de semana mis amigos organizaron un viaje a Mazamitla. El plan era salir todos juntos, pero yo no pude irme a la hora que habíamos quedado, y en lugar de cancelarles, se me ocurrió que podía alcanzarlos poco a poco, pidiendo aventón desde Zapopan. Para mí eso era parte de la aventura. Los primeros tramos fueron fáciles, la gente me levantaba rápido, hasta que llegué a un punto donde el camino se fue quedando más solo.
Ya empezaba a oscurecer y nadie me levantaba. Cuando por fin un señor se detuvo, me sentí muy agradecido. Era un hombre grande, serio, que llevaba mercancía en una camioneta ya muy destartalada. Me dijo que él me llevaba, que podía acercarme hasta Mazamitla. Eso fue muy conveniente. El camino todavía era largo, pero la camioneta parecía que en cualquier momento se iba a quedar. Y sí, a unos kilómetros de llegar se descompuso. Nos quedamos ahí en medio de la carretera, tratando de empujar y meterle mano al motor. Yo no podía dejarlo solo, aunque algunos que pasaron nos ofrecieron aventón, así que me quedé ayudándolo como pude hasta que, después de un par de horas, no sé cómo, no sé qué le movimos, pero logramos encenderla de nuevo. Llegamos a Mazamitla ya pasadas de las 10 de la noche. Mi celular llevaba apagado desde hacía mucho rato, así que ni cómo avisar. Mis amigos me esperaban a las 7 en el kiosco del centro, y obviamente ya no estaban ahí. Caminé un rato buscando dónde cargar el teléfono, pero todo estaba cerrado, con gente que no parecía ni darme la oportunidad de conectarlo. Fue entonces cuando me topé con unas personas que venían de vender cosas, empujando una mesita de madera con ruedas, ya de regreso a su casa. Eran dos hermanos, un hombre y una mujer, de unos 30 y tantos años. Les pregunté si sabían dónde podía cargar mi teléfono y sin dudarlo, me dijeron que podía acompañarlos a su casa, que ahí me ayudaban. Yo, con toda la confianza que traía en esa etapa de mi vida, simplemente acepté. Mientras caminábamos les pregunté si no era raro que un desconocido llegara con ellos tan tarde a su casa, y la mujer que caminaba atrás conmigo en voz baja me dijo que no había problema, que ellos dos estaban solos desde que había muerto su mamá, que me podía quedar todo el tiempo que necesitara, incluso pasar la noche si quería. La cama de su mamá estaba vacía desde hace mucho tiempo. Su casa estaba en unas calles del centro. Era vieja, amplia y con muebles que parecían no haberse movido en años. Me senté en la mesa del comedor, frente a un pasillo que daba a un cuarto oscuro. Ahí me dejaron conectar el celular. Les platicaba de cosas sin importancia, cosas que decía sin pensarlas mientras intentaba prender mi celular cuando, de repente, escuché algo. Una voz que venía de ese cuarto, detrás de mí, seguida del sonido de alguien levantándose, arrastrando los pies hacia donde yo estaba. No quise voltear de inmediato por educación, pero antes de hacerlo, vi el rostro de la mujer frente a mí. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo terrible. El hombre se levantó de golpe y gritó hacia el cuarto: «Mamá, vete para allá, por favor. Ahorita vamos». Sentí un escalofrío recorriéndome entero. La mujer frente a mí me miró como intentando disimular. Me dijo con voz temblorosa que no hiciera caso, que cómo iba mi teléfono, que podía dejarlo ahí cargando y quedarme si quería, que podía pasar la noche ahí, que me darían algo de cenar. Pero en ese momento mi pantalla encendió. Aproveché para mandar un mensaje rápido a mis amigos. «Ya llegué, los vi en el kiosco, no se vayan a ir». Ni siquiera esperé a que se enviara o a que se cargara más. Le agradecí a los hermanos y me levanté para irme. El hombre intentó detenerme. Insistió en que me quedara un rato más, pero yo ya no pensaba quedarme un solo segundo más ahí. Salí prácticamente corriendo. Atrás de mí escuché pasos. El hombre salió a la calle gritándome que esperara. El celular, como si fuera a propósito, se me apagó de nuevo. No tenía más remedio que seguir corriendo en la oscuridad. Cuando llegué al kiosco, después de lo que me parecieron horas, mis amigos estaban ahí. Se habían ido a cenar mientras me daban tiempo de llegar. Nunca se habían alejado del kiosco, y no se imaginan el alivio que sentí al verlos. Les conté lo que había pasado, aunque no sé si me creyeron del todo. Hasta hoy sigo pensando en esa noche, en la voz que escuché venir de ese cuarto, en la forma en la que algo se tambaleaba hacia mí y en cómo aquel hombre la llamó mamá. En ese viaje no fue lo único que me ocurrió,
Pero la siguiente es una historia larga que espero poder compartir pronto con ustedes. Comunidad, gracias por seguir por aquí. Y por acá van los 10 ganadores de los libros del episodio de 2 millones. Hay 5 en edición especial, 5 en primera edición, y las primeras personas en contactarnos serán las que puedan elegir cuál de los dos quieran. Los ganadores son María Luisa Vega Ángeles, Mario R.M. Dina 6842, Carlos Contla 3591, Laura Saucedo 3949, Akatzin 18, Claudia G. Ojeda C6N, María Mora 7402, Lupita Sotelo 7255, Rocío Torres 8388 y @paletasgénesis. Los nombres aparecen en pantalla. Por favor, repórtense a mirelatodelanoche@gmail.com, porque en cada sorteo siempre hay al menos un ganador que nunca reclama su premio. Por favor, escríbanos para enviarles su libro lo más pronto posible. Recuerden, al rincón del mundo donde ustedes estén. Muchas gracias por seguir aquí. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos escuchamos muy pronto con más relatos de la noche.